aprendiendo acerca de isótopos, compuestos, mezclas y moléculas. El objetivo es dar a conocer la aplicación de este material didáctico que he creado a partir de materiales caseros, espuma flex, cartulina y palillos chinos, con el fin de entender muy bien las diferencias entre cada uno de los conceptos mencionados. Vamos a empezar. Didáctico es esta maqueta de un átomo, donde vemos que tiene el núcleo delimitado por esta cartulina negra y tiene dibujado los diferentes niveles de energía o capas del átomo. También tenemos tres bandejas con bolitas de colores. Las rojas van a ser los protones, las azules van a ser los neutrones y las amarillas van a ser los electrones. Entonces, esta maqueta nos va a permitir explicar los isótopos. Pues como sabemos son átomos de un mismo elemento, pero que varían en el número de neutrones y por tanto en el número másico. Entonces, funciona de la siguiente manera. Vamos a tomar como ejemplo los isótopos del carbono. Primero tenemos que preguntar al estudiante cuál es el número atómico del carbono, y es 6. Eso significa que va a tener 6 protones. Entonces colocamos 6 bolitas rojas en el centro, dentro del núcleo. Y como suponemos que es neutro, añadimos también 6 electrones. 2 en la primera capa y 4 en la segunda capa. Una vez que ya hemos añadido los 6 electrones, ahora sí vamos con la parte importante de los isótopos. Y es preguntarnos el número másico para saber cuántos neutrones tenemos que añadir. Entonces vamos a hacer un carbono 12, es decir, su número másico es 12. Si yo ya tengo 6 protones, para alcanzar el 12 necesito añadir 6 neutrones. Entonces añadimos 6 bolitas celestes. De esta manera ya tengo mi átomo de carbono 12. Yo el número de protones no puedo modificarlo, pues el número atómico es característico de cada elemento. Si yo modifico el número de protones, estoy cambiando de elemento y eso es algo que no puedo hacer, porque los isótopos consisten en cambiar el número de neutrones. Entonces, si yo añado un neutrón más, ahora tengo un número másico de 13, pero sigue siendo carbono. Entonces, ahora tengo carbono 13. Y si añado un neutrón más, ahora tengo carbono 14, porque tengo 14 entre protones y neutrones. Entonces, es muy importante resaltar eso a los estudiantes. Para que quede mejor, más claro, para que quede más claro este ejemplo, vamos a hacerlo ahora con otro elemento, con el hidrógeno. Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento. Primero nos preguntamos cuál es el número atómico del hidrógeno y es 1. Significa que tenemos que poner un protón en el núcleo y para que sea neutro, un electrón en su primera capa. Ahora vamos a ver los diferentes isótopos del hidrógeno. Tenemos el hidrógeno 1, más conocido como protio. Entonces ya tenemos aquí un protón, entonces ya está completo el número másico. Pero nosotros podemos añadir un neutrón más y ya tenemos hidrógeno 2, conocido como deuterio. Y si añadimos un neutrón más, ya tenemos un número másico de 3 y es un tritio. En esta segunda parte vamos a ver el material didáctico preparado para explicar la diferencia entre compuesto y molécula. Entonces, esto consiste en átomos donde únicamente tenemos representados con bolitas blancas los electrones de la última capa. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de oxígeno. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno. Aquí tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, vamos primero con el concepto de compuesto. Un compuesto es la unión de dos átomos o más de diferente tipo. Por ejemplo, la unión de un oxígeno con un hidrógeno. Ahora, eso
unir con diferentes tipos de enlaces químicos. Y esta es una parte muy importante porque en los compuestos tenemos enlaces químicos. Así que estos enlaces químicos los vamos a representar justamente con los palillos. ¿Y qué tipos de enlaces químicos tenemos? Tenemos uno que se llama enlace covalente. Y en este tipo de enlace, los dos átomos que se van a unir van a compartir electrones. Entonces, como nosotros sabemos, los átomos quieren llegar a tener 8 electrones en su última capa, o en el caso del hidrógeno, 2. Así que como el hidrógeno solo tiene 1 y el oxígeno solo tiene 6, se tienen que unir para llegar a llenar su última capa. De tal manera que aquí se puede unir el oxígeno con 2 hidrógenos. Y la característica de este enlace covalente es que estos electrones se comparten. Como vemos, aquí tenemos 2 electrones compartidos con el un hidrógeno y aquí otros 2 electrones compartidos con el otro hidrógeno. Cuando esto sucede, cuando tenemos un enlace covalente, este tipo de compuesto se llama molécula. Esta estructura que tenemos aquí es una molécula. Pero también podemos unirlos de otra manera, con otro tipo de enlaces químicos. Y para ello tenemos el cloro y el sodio, que forman cloruro de sodio, que es la sal común de mesa. Entonces, en este caso, el cloro tiene 7 electrones, así que le falta 1 para llegar a llenar su última capa, mientras que el sodio tiene justamente ese electrón que le falta. Entonces, en este tipo de enlace que se llama iónico, no se comparten los electrones, sino que el sodio pierde su único electrón para dárselo al cloro. De esta manera, el cloro completa sus 8 electrones en la última capa y ahí sí se unen. Entonces aquí les unimos. Esto es un compuesto y como vemos aquí no se comparten electrones, sino que se pierden y se ganan. Eso es un enlace iónico. Finalmente, para explicar el concepto de mezclas, hemos preparado moléculas más simplificadas donde únicamente vemos los 2 átomos representados por bolitas, ya no tenemos los electrones. Entonces tenemos aquí moléculas de agua y tenemos aquí cloruro de sodio, que ya vimos cómo se forma. Entonces, ¿qué es una mezcla? Nosotros decíamos que en un compuesto tiene que haber enlaces químicos. Aquí estos átomos están unidos por los palillos, entonces no se separan fácilmente. Pero en una mezcla nosotros unimos estos compuestos en un recipiente, por ejemplo, y esto es una mezcla, porque el cloruro de sodio no está unido con enlaces químicos a la molécula de agua. Y como vemos, es muy fácil separarlos. En la vida real también es fácil separarlos mediante métodos físicos. Entonces yo tranquilamente puedo volver a obtener y separar mi cloruro de sodio y mi agua. Ahora vamos a ver esto ya en un ejemplo de la vida real. Vamos a hacer esta mezcla que hemos hecho con estos materiales didácticos en la vida real. Entonces aquí tenemos agua, como aquí, moléculas de agua, y vamos a añadirle sal, que es el cloruro de sodio. Y vamos a ver que existen 2 tipos de mezclas. Aquí nosotros revolvemos un poco y no se forman enlaces químicos entre el agua y el cloruro de sodio y por lo tanto no cambian sus propiedades. Y como vemos, ya no podemos diferenciar dónde está la sal y dónde está el agua. Este tipo de mezcla se llama homogénea y es muy importante pedir a los alumnos que experimenten y de ellos también ejemplos de mezclas homogéneas. Ahora vamos a ver el segundo tipo de mezclas. Tenemos nuevamente agua y ahora lo vamos a mezclar con aceite. Entonces, como sabemos, el agua y el aceite no se mezclan. De tal manera que aquí nosotros sí podemos diferenciar dónde está el aceite y dónde está el agua. Incluso si nosotros revolvemos y lo dejamos reposar,
se vuelven a separar. No se hace una sola fase, sino que podemos diferenciar los componentes. Este tipo de mezcla se llama heterogénea. Y de igual manera se puede pedir a los estudiantes que con materiales caseros ellos también preparen mezclas heterogéneas. En conclusión, este primer material didáctico que nos permite ir variando el número de neutrones de un átomo nos permite entender el concepto de isótopo, que es átomos del mismo elemento pero con diferente número de neutrones. Estas moléculas, donde podemos ver los electrones de la última capa y donde tenemos de diferente color los diferentes elementos, nos van a permitir entender qué es un compuesto, que es la unión de dos átomos diferentes, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno, dos o más átomos. Y a su vez nos va a permitir entender qué es una molécula, pues sabemos que si estos dos átomos comparten electrones, entonces estamos hablando de una molécula, en este caso de agua. En cambio, este tarrito con diferentes moléculas o diferentes compuestos nos va a permitir entender qué es una mezcla, que es cuando no se forman enlaces químicos, sino que únicamente están unidos físicamente. Y este material casero nos permite ver en la vida real cómo son estas mezclas. Muchas gracias y les dejamos con la bibliografía.